Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a despertar su curiosidad y les hará pensar. Vamos a desgranar ese intrigante título que vieron, Kerem Bürsin, amor o reconciliación. Descubre el secreto de sus flores. Sí, han oído bien. Vamos a hablar de uno de nuestros actores turcos favoritos, Kerem Bürsin, y de un misterio que ha estado flotando en el aire, envuelto en el simbolismo de unas flores. Y antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias que nos encantan seguir en el mundo del entretenimiento. El nombre de Kerem Bürsin siempre genera revuelo, ¿verdad? Ya sea por sus proyectos, su carisma o, como en esta ocasión, por gestos que pueden tener múltiples interpretaciones. El titular de hoy gira en torno a un detalle que ha capturado la atención de muchos: unas flores. ¿Qué significan estas flores? ¿Son una declaración de amor, un gesto de reconciliación, o quizás algo completamente distinto? Esa es precisamente la pregunta que nos impulsa a investigar hoy. A veces un detalle tan aparentemente simple como un ramo de flores puede esconder una historia mucho más profunda, cargada de emociones, de pasado, de presente y quizás hasta de futuro. Y en el caso de una figura pública como Kerem Bürsin, cada uno de sus movimientos, cada detalle, se convierte en objeto de análisis y especulación por parte de sus fans y de la prensa. Vamos a empezar por poner un poco de contexto. Kerem Bürsin es un actor que ha conquistado corazones en Turquía y más allá de sus fronteras. Su talento actoral, su personalidad magnética y, seamos honestos, su impactante presencia física, lo han convertido en un referente. Pero más allá de su éxito profesional, su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales, siempre ha sido un foco de interés. Y es precisamente en este ámbito donde entra en juego el misterio de las flores. Hemos visto en diferentes ocasiones, a través de redes sociales, de noticias o de comentarios de la prensa especializada, que se han mencionado o incluso fotografiado flores asociadas a él. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de estos regalos florales? Esa es la clave que vamos a intentar descifrar. En muchas culturas, las flores son portadoras de mensajes. Cada tipo de flor, cada color, tiene un significado. Un ramo de rosas rojas, por ejemplo, es un clásico símbolo de amor apasionado. Unas margaritas pueden representar inocencia y simplicidad. Los tulipanes pueden simbolizar un amor perfecto o un nuevo comienzo. Y así podríamos seguir con una infinidad de ejemplos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que si Kerem Bürsin ha enviado o ha sido visto recibiendo flores, estas no son un simple gesto decorativo, sino que probablemente llevan consigo una carga simbólica importante. Ahora, ¿a quién podrían estar dirigidas estas flores? Aquí es donde entran las dos grandes hipótesis que nos plantea el título, amor o reconciliación. Si hablamos de amor, las posibilidades son muchas. Podría ser una nueva relación que Kerem está cultivando, un gesto romántico hacia alguien especial. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se descubren a través de estos pequeños detalles que escapan al control de los protagonistas, pero que son captados por la lente curiosa de los paparazzis o de los fans. Si fuera amor, ¿quién sería la afortunada? ¿Una colega de profesión, alguien del mundo del espectáculo, o quizás una persona ajena a los focos? La especulación es inevitable y es parte de la diversión seguir estas pistas. Pero la otra posibilidad, la reconciliación, también es muy interesante. En el pasado, Kerem Bürsin ha tenido relaciones sentimentales que han sido muy públicas y seguidas por sus fans. Una reconciliación implicaría que hubo una ruptura, un distanciamiento, y que ahora se está intentando reparar esa relación. Las flores en este contexto podrían ser un símbolo de perdón, de un intento de volver a empezar, de revivir algo que se dio por perdido. Es un gesto que puede decir mucho sobre el deseo de no dejar ir a alguien importante. ¿Podría tratarse de una expareja con la que se rumorea que ha habido un acercamiento? Es una pregunta que muchos se hacen. Para poder llegar a una conclusión, o al menos a una hipótesis más informada, necesitamos analizar algunas pistas.
¿Cuándo se han visto estas flores? ¿En qué contexto? ¿Hay alguna fotografía o testimonio que nos dé más información? Es cierto que como público a veces solo tenemos acceso a fragmentos de la verdad. A imágenes o a comentarios que pueden ser interpretados de diversas maneras. Pero esa es precisamente la labor de un buen detective de la farándula, unir las piezas del rompecabezas. Si nos ponemos a indagar en la información que ha circulado, podríamos encontrar menciones de ramos de flores enviados a sets de rodaje, a eventos, o incluso en momentos más privados. Cada uno de estos escenarios nos da una pista diferente. Por ejemplo, si las flores fueron enviadas a un set de rodaje, podrían ser un apoyo a un proyecto en el que está participando, o un gesto romántico hacia una compañera de reparto. Si fueron para un evento, podría ser un agradecimiento, o nuevamente un signo de afecto. Ahora pensemos en los significados más específicos de las flores. A veces la prensa o los fans más observadores logran identificar el tipo de flor. Si hablamos de, por ejemplo, lirios blancos, estos pueden simbolizar pureza y devoción. Los girasoles pueden representar adoración y lealtad. Y si fueran rosas de colores específicos, como las rosas rosadas, estas suelen asociarse con la admiración, la ternura y el primer amor. Cada elección floral podría ser una pincelada en el lienzo de esta historia. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, a veces se generan especulaciones que no se corresponden con la realidad. Las redes sociales pueden amplificar rumores, y las interpretaciones pueden volverse un poco salvajes. Sin embargo, cuando un detalle como el envío de flores se repite o se hace de forma significativa, es digno de atención. Podríamos estar ante un intento de Kerem Bürsin de comunicarse de una manera sutil, quizás para evitar la presión mediática de una declaración pública. A veces estos gestos florales son una forma de enviar un mensaje sin tener que pronunciar una sola palabra, dejando que la otra persona, y el público observador, interpreten su significado. Es una estrategia que puede ser tanto romántica como estratégica. Hemos visto a lo largo de la carrera de Kerem Bürsin que, si bien es una figura pública, ha sabido mantener ciertos aspectos de su vida privada con cierta reserva. Esto hace que cada detalle que trasciende sea aún más valioso para quienes intentamos entender lo que sucede en su vida. Otra cosa a considerar es la persona que recibe las flores. Se trata de una persona con la que ha tenido una relación confirmada en el pasado. Si es así, la teoría de la reconciliación cobra más fuerza. Si es alguien nuevo o cuya relación no ha sido confirmada, la idea del amor en una nueva etapa podría ser más plausible. El misterio se intensifica porque a menudo, la identidad de la receptora de estas flores no se revela de inmediato, o se mantiene en el ámbito de la especulación. Podríamos estar ante una historia de un amor que renace, de una chispa que se reaviva. O quizás ante el inicio de un nuevo capítulo amoroso, lleno de promesas y de la emoción de lo desconocido. El secreto de estas flores radica en la intención detrás de ellas, y esa intención es lo que nosotros, como espectadores y seguidores, intentamos descifrar. A veces, la forma en que se presentan las flores también es importante. ¿Son un ramo elegante y formal? ¿O algo más espontáneo y casual? Un ramo exuberante y de colores vivos podría indicar una pasión renovada, mientras que un arreglo más sobrio y con flores delicadas podría sugerir un sentimiento más tierno y un deseo de paz. En este tipo de situaciones, es fundamental diferenciar entre hechos y rumores. Si bien es divertido especular, también debemos ser respetuosos con la privacidad de Kerem Bürsin y de las personas involucradas. Sin embargo, como creadores de contenido sobre el mundo del espectáculo, nuestro objetivo es analizar las pistas disponibles y ofrecerles a ustedes, nuestros seguidores, una perspectiva interesante y bien fundamentada. Si pensamos en el impacto que estos gestos pueden tener, no solo a nivel personal para Kerem y la persona que recibe las flores, sino también a nivel de su imagen pública. Los medios y los fans estarán observando, analizando cada detalle, cada foto, cada comentario. Un gesto bien interpretado puede fortalecer su imagen de romántico empedernido o de hombre decidido a recuperar lo que valora. Para arrojar un poco más de luz sobre este tema, sería interesante buscar si ha habido declaraciones de Kerem Bürsin, o de personas cercanas a él, que hayan podido aclarar el significado de estas flores en algún momento. A veces, una frase ambigua dicha en una entrevista puede ser la clave que abre todo el misterio. Pero más a menudo los famosos prefieren mantener estos asuntos en la privacidad, permitiendo que las acciones hablen por sí mismas. Y aquí es donde entra nuestro papel.
Ustedes, nuestra comunidad, son una parte fundamental de este análisis. ¿Han visto ustedes alguna imagen o han leído alguna noticia sobre Kerem Bürsin y estas flores que les haya llamado la atención? ¿Qué interpretación les dan ustedes a estos gestos florales? Su perspectiva es valiosísima y nos ayuda a enriquecer la discusión. Podríamos estar hablando de un intento de reconquistar a alguien que fue importante en su vida, de demostrar que los sentimientos persisten a pesar de los obstáculos. O quizás, como mencionamos antes, de expresar un amor naciente, de dar los primeros pasos en una nueva relación con un gesto lleno de significado. La belleza de este tipo de historias es que nos invitan a reflexionar sobre las emociones humanas, sobre las relaciones, y sobre cómo las personas eligen expresar su afecto. Es fascinante cómo un elemento tan simple como las flores puede convertirse en el centro de tantas especulaciones y análisis. Nos demuestra lo mucho que nos involucramos con la vida de las personas que admiramos y cómo buscamos entender sus emociones y sus decisiones. En resumen, lo que hoy hemos intentado desentrañar es el posible significado detrás de los gestos florales de Kerem Bürsin. Hemos explorado las dos vertientes principales que nos sugiere el título, si estas flores son una manifestación de amor en una nueva etapa, o un intento de reconciliación con alguien de su pasado. Hemos analizado la importancia del simbolismo de las flores en la comunicación de sentimientos y hemos considerado los diferentes contextos en los que estos gestos podrían ocurrir. Si bien no podemos tener una respuesta definitiva sin una declaración explícita de Kerem, hemos presentado las hipótesis más probables basándonos en la información disponible y en la interpretación del lenguaje simbólico de las flores. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tan intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que las flores de Kerem Bürsin son un signo de amor o de reconciliación? ¿Tienen alguna teoría propia sobre este misterio? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios son mi parte favorita de cada vídeo. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos y las historias detrás de sus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de un buen análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido fascinante. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima.